Hoy les contaré una impactante historia sobre un maníaco cuyas víctimas eran estudiantes y colegialas, la más joven de las cuales tenía 11 años. De ellas, él preparaba comida para él y su amante, y después de su arresto, un escuadrón de soldados pasó 3 días desenterrando restos humanos enterrados en su casa. Alexei Sukletin nació en Kazán el 23 de marzo de 1943. El niño no tenía padre, por lo que fue criado solo por su madre, quien pronto después del nacimiento de su hijo se convirtió en enfermera de campo. Los primeros años de la vida de Alexei transcurrieron en hospitales militares, y es posible que las imágenes de soldados heridos, mutilados y sufriendo que vio pudieran haber afectado su psicología. De todos modos, la crueldad en el futuro maníaco se despertó temprano. A los 6 años estranguló a un gatito y poco después mató a un perro. El niño tenía un mal desempeño en la escuela, principalmente obtenía malas calificaciones, y en la adolescencia se involucró en el alcohol, lo que despertó una bestia en él. El joven perdió el control sobre sí mismo. Alexei no tenía éxito con las chicas, y en febrero de 1960 decidió recurrir a la violencia. Su víctima fue una residente de Kazán, a quien el adolescente de 16 años atacó golpeándola en la cabeza y la arrojó a la nieve. Afortunadamente, 2 jóvenes pasaron junto a la chica y notaron algo extraño, llamando al agresor. Sin embargo, este no huyó, se encaró con ellos y les aconsejó alejarse. En respuesta, los hombres redujeron al criminal fracasado y junto con la víctima lo llevaron a la policía. En el juicio, Sukletin se arrepintió y lloró amargamente junto con su madre, y posiblemente debido a esto, su condena resultó ser bastante leve, 2 años de prisión. El primer año, el condenado lo pasó en una institución correccional para menores y luego fue transferido a la prisión de adultos. Su delito, despreciado por los presos, no le trajo nada bueno. Fue objeto de burlas en la prisión. La prisión no reformó al criminal. Cuando fue liberado, volvió a beber. En busca de dinero para el alcohol, el expreso persuadió a 2 compañeros de bebida para asaltar a una pensionista. El trío fue a su casa haciéndose pasar por empleados de servicios comunales. Tan pronto como la anciana, que no sospechaba nada, dejó entrar a los trabajadores de servicios comunales, la golpearon en la cabeza. Los asaltantes robaron 80 rublos de su víctima, aproximadamente unos $3, y se dirigieron inmediatamente a la taberna más cercana. Mientras tanto, la pensionista recuperó el conocimiento y llamó a la policía, que detuvo a los asaltantes el mismo día. Así que Alexei Sukletin volvió a estar en prisión. Como reincidente, recibió la condena más larga, 12 años de prisión. Pero esta vez, desde el principio de su condena, Sukletin comenzó a colaborar con la administración penitenciaria y a denunciar a todos los reclusos que infringían las normas. Sin embargo, esto no le ayudó a obtener la libertad condicional. Cumplió su pena completa. En 1976, Sukletin regresó a Kazán. Sorprendentemente, a los 33 años, a pesar de haber pasado 2 condenas en prisión, logró encontrar una esposa. Sukletin conquistó a la joven con su erudición. Mientras pasaba sus días en la cárcel, el condenado llenó las lagunas en su educación y leyó prácticamente todos los libros disponibles en la biblioteca de la prisión. La vida en pareja no fue fácil. El impulsivo Alexei a menudo maltrataba a su esposa, la golpeaba y le era infiel, luego la abandonó cuando se enteró de que estaba embarazada. Después del divorcio, Alexei se mudó a la localidad de Vasilyevo, cerca de Kazán, y comenzó a buscar trabajo. Logró trabajar en un hospital psiquiátrico y luego se convirtió en guardia de seguridad en la comunidad de Jardines, Kaenlik. Alexei vivía en un pequeño espacio para el guardia en el mismo lugar. Pronto tuvo una compañera, Madina Zakirova, de 23 años, quien trabajaba primero como tornero en una fábrica y luego en una granja de conejos. De relaciones anteriores, Madina tenía un hijo pequeño que sus padres criaban. Aunque Madina era atractiva, tenía complejos debido a su origen humilde, la presencia de un hijo y falta de educación, lo que dificultaba su relación con los hombres. Alexei Sukletin, culto y amable a pesar de su consumo de alcohol, pareció ser una buena pareja para ella,
y pronto se mudó con él. En ese momento, la joven no tenía idea de la pesadilla que se avecinaba debido a esa decisión. Al principio, su compañero persuadió a Zakirova para que se involucrara en una aventura delictiva, la convenció de participar en un chantaje junto con su amigo, Rinat Volkov. Los roles estaban claramente definidos. Madina viajaba a Kazán, tomaba un taxi a Vasilievo y durante todo el viaje se quejaba al conductor de la infidelidad de su esposo. Una vez en la localidad, la joven invitaba al taxista a pasar la noche juntos, pero cuando Zakirova y el conductor estaban en el dormitorio, Sukletin y Volkov irrumpían en el lugar. El primero interpretaba el papel de un esposo celoso y cornudo, mientras que el segundo se hacía pasar por el hermano de Madina. Rinat llevaba una cámara y fingía estar tomando fotos del taxista y Zakirova. Después de un gran escándalo y una paliza por parte del supuesto ofendido, exigían 200 rublos, que equivalían al salario mensual de un especialista a finales de la década de 1970, bajo la amenaza de hacer públicas las fotos. Las víctimas de los chantajistas, temiendo el escándalo público y otros problemas derivados de su comportamiento inmoral, accedían y entregaban el dinero. Con el tiempo, Sukletin comenzó a degradarse rápidamente y a perder su humanidad. Escogió a Jack, el destripador, y al famoso caníbal, el dictador de la República Centroafricana, Jan Bedelbekase, como sus ídolos, y un día decidió superarlos. En noviembre de 1979, en la estación de tren de Kazán, Sukletin conoció a Ekaterina Osetrova, de 22 años. Según algunas informaciones, Ekaterina se dedicaba a la prostitución. Ella aceptó ir a casa de sus nuevos conocidos. Allí los esperaba Madina. Ella conocía el terrible plan de su amante, pero no se atrevió a contradecirlo. En algún momento, Madina distrajo a Osetrova ofreciéndole una bebida, mientras Sukletin se acercaba sigilosamente por detrás de la víctima, sosteniendo un martillo envuelto en un paño. Él atacó y apuñaló a la víctima, bebiendo su sangre. Luego, le ordenó a Zakirova que hiciera lo mismo. Después del crimen, el delincuente desmembró a la víctima. Sukletin y Zakirova comieron una parte del cuerpo, dieron otra parte a su perro y enterraron los huesos en el patio. A principios de enero de 1980, la pareja conoce a dos amigos en la calle y Sukletin les invita a su casa para celebrar una fiesta de Año Nuevo. Ellas aceptaron. Después de beber bastante, las chicas se quedaron dormidas, y al día siguiente solo una de ellas se despertó. Sukletin no la tocó debido a su delgadez, y Tatiana Iyarionova, de 22 años, sufrió el destino de Osetrova. Tras descuartizar el cuerpo de la siguiente víctima y esconder las partes en un frigorífico, Sukletin y Zakirova lavaron los rastros y, cuando su amiga se despertó, le dijeron que Iyarionova se había marchado a Kazán a toda prisa. La chica, desconcertada, no tardó en abandonar la guarida del maníaco, sin darse cuenta de la suerte que había tenido, y Zakirova, tras despedir a su invitada, fue a una tienda de alquiler y, con ayuda del pasaporte de Tatiana, adquirió una grabadora. Sukletin no fue menos emprendedor. Vendió la carne de la víctima a los residentes de una comunidad de jardineros bajo la apariencia de carne de cerdo de una fábrica local. Sukletin vendió la carne más de una vez. A veces Madina hacía chuletas y otros productos semiacabados con la carne, que luego la pareja vendía a vecinos desprevenidos. La siguiente víctima del maníaco, en febrero de 1980, fue Resida Galimova, de 15 años. Fue abandonada a su suerte. Su madre había muerto y su padre no salía de la bebida. En algún momento la chica decidió cambiar bruscamente de vida. Se trasladó a Kazán e ingresó en una de las escuelas locales, pero Galimova tuvo problemas de alojamiento en una ciudad extranjera. Entonces, su nuevo conocido Alexei Sukletin le prometió alojarla en un albergue. Pero en cuanto la estudiante entró en la vivienda del maníaco, enseguida se dio cuenta de que era una trampa. Sukletin utilizó a la joven para sus propios propósitos sexuales y luego fue a buscar un martillo. Galimova le suplicó a Madina que la ayudara, pero Zakirova no tenía intenciones de salvarla. Después de que Sukletin se deshiciera de la estudiante, Zakirova se quedó con su suéter.
En general, no tenía reparos en tomar la ropa que le gustaba de sus víctimas. Y un día, esto casi ayudó a descubrir a los criminales. En marzo de ese mismo año, 1980, Sukletin llevó a casa a Nadia Setiana, una joven de 20 años. Según una versión, le gustó a Sukletin y quiso vivir con ella. Decidió deshacerse de Madina Zakirova. Alexei incluso presentó a Setiana a su madre, que vivía en Zelenodolsk, pero las nuevas relaciones del maníaco no funcionaron. Finalmente, Nadia fue privada de su vida, y su cuerpo fue tratado como el de las víctimas anteriores, mientras que Madina también comenzó a usar la chaqueta de la fallecida. En cierto momento, una amiga de la fallecida, que por desgracia visitó al maníaco, vio a Madina llevando la chaqueta. Probablemente, la joven comenzó a sospechar lo que estaba sucediendo, y el maníaco se dio cuenta de ello. Alexei la desmembró y la comió junto con su amiga. Sukletin no solo no pensaba en detener sus atrocidades, sino que cada vez se volvía más adicto. En mayo de 1980, el maníaco notó a Valia Eletkova, una niña de 11 años, en una de las calles de Kazán. La niña se sorprendió mucho cuando un hombre desconocido se presentó como su tío y la invitó a su casa. Pero Alexei fue tan persuasivo al contar la historia de cómo el destino separó a los parientes que Valia finalmente aceptó la oferta del desconocido. Cuando el maníaco y la niña llegaron a la puerta de su casa, los nervios de Madina no aguantaron. Intentó salvar al niño, se abalanzó sobre Sukletin con los puños, pero ella misma fue golpeada. Según algunos informes, el maníaco mató a Valia de una vez, según otros, la chica vivió en su guarida durante varios días. Y un día, cuando Sukletin no estaba en casa, Zakirova intentó llevar a Valia a la estación y subirla al tren, pero el maníaco los interceptó en el camino y llevó a cabo su horrible plan. Después de quitarle la vida a Valia, Sukletin le ordenó a su amiga que encontrara y secuestrara a una víctima de 6 meses, pero en su lugar, Madina recogió sus pertenencias y huyó a casa de sus padres. El maníaco no lamentó mucho esto y pronto atrajo a su casa a la hija de un conocido suyo, prometiéndole a la niña que la presentaría a su sobrino de Italia. Sin embargo, Sukletin no le quitó la vida a la niña, sino que la utilizó para sus propios propósitos sexuales y la dejó ir, amenazándola con represalias si contaba algo a alguien. Poco después de esto, Alexei encontró a una nueva amante, Lidia Fedorova, de 23 años. Al igual que con Madina, planeó hacerla su cómplice y le habló abiertamente de su obsesión, esperando su aprobación. Al mismo tiempo, el maníaco intentó presentarse como un saneador social que se deshacía de las personas antisociales. Fedorova no era conocida por tener fuertes principios morales y se convirtió en amante, pero se negó rotundamente a ayudar al maníaco y, más tarde, recurrió al chantaje. El 12 de marzo de 1985, durante un banquete, Fedorova volvió a amenazar a Sukletin con contárselo todo a la policía, y el maníaco la mató a sangre fría. Su inesperado ayudante en este caso fue Anatoly Nikitin, pariente de Lidia Fedorova, que también estaba sentado a la mesa. Nikitin ayudó al maníaco en el despiece, tras lo cual los cómplices cenaron la misma carne y enterraron los huesos en el patio. La sangre de Lidia Fedorova fue lavada en la morada del caníbal por Madina. Para entonces ella había regresado con Alexei, al no haberse establecido en casa de sus padres, y el propio maníaco se había ido de juerga tras su último delito. Mientras tanto, los agentes de policía comenzaron a buscar a Fedorova, cuya desaparición fue reportada por sus familiares. Por cierto, la mayoría de las víctimas de Alexei, aparte de la estudiante Galimova y Valia Elikova, ni siquiera fueron buscadas por la policía. Las jóvenes privadas de la vida por el maníaco llevaban un estilo de vida antisocial y a menudo se ausentaban durante mucho tiempo. Pero en la búsqueda de Lidia Fedorova, los agentes de policía se tomaron en serio. Supieron que poco antes de su desaparición, la joven se había mudado a vivir con Sukletin. Pronto, la policía llegó a la casa del maníaco con preguntas, pero él, apenas sosteniéndose en pie, apenas pudo explicar a los invitados no deseados que Fedorova realmente había estado allí, pero después de una pelea se había ido y que él no tenía idea de a dónde.
Después de una rápida inspección de la vivienda del maníaco, los agentes de policía no encontraron nada sospechoso y se fueron. Sin embargo, un par de meses después, en junio de 1985, un amigo del maníaco, Gennady Uglov, fue a ayudarlo a reparar el techo. Uglov también había escuchado sobre la desaparición de Fedorova. Después de un trago y otro, Uglov preguntó si el acuerdo seguía en pie. Sukletin prometió ayudarlo a evitar los anuncios de desempleo, anotando en su libro de trabajo que Gennady trabajaba en una cooperativa de jardinería, y luego le preguntó sobre la desaparición de la joven. Al decidir que Uglov dependía de él y no iría a la policía, el maníaco se sinceró y le contó todo tal como era. Al final de su relato, Sukletin señaló un barril de agua en el patio, como diciendo, «Míralo tú mismo». Uglov metió la mano allí y sintió con horror los restos. Tras despedirse del maníaco, Gennady se apresuró a ir a la policía. Al principio, los agentes de la ley rechazaron la historia de Uglov como el delirio de alguien bajo la influencia del alcohol, pero decidieron visitar al maníaco nuevamente para una nueva inspección. Como era de costumbre, en la casa de Sukletin esperaba el anfitrión, visiblemente ebrio, y en el barril efectivamente flotaban los restos humanos. Los expertos forenses que llegaron al lugar encontraron en la casa de Sukletin pertenencias y pasaportes de la víctima. Por cierto, parte de las pertenencias del maníaco las guardaba en casa de su hermana, y la mujer, que ocupaba un buen puesto en el servicio público, no parecía estar muy interesada en cómo su hermano había adquirido tantas prendas de vestir femeninas. Durante la búsqueda en el refrigerador de Sukletin y cerca de su casa, los investigadores encontraron al principio trozos de carne y grasa derretida, y un poco más tarde, trozos de piel y huesos. Para recuperar todos los restos enterrados en el patio, fue necesario llamar a una compañía de soldados de la unidad militar más cercana. Reemplazándose mutuamente, los soldados excavaron el área alrededor del puesto de guardia metro a metro durante 3 días. Al final, se recogieron 4 bolsas de huesos. Se logró identificar a una de las víctimas del asesino gracias a una operación realizada poco antes de su muerte. En los huesos de la columna vertebral se encontraron placas. Más tarde, el asesino explicó que no la mató, que su carne estaba impregnada de medicamentos. Los expertos forenses también observaron que el asesino desmembraba hábilmente a la víctima con un cuchillo. Conocía perfectamente la ubicación de las articulaciones y nunca usaba un hacha, como un carnicero. Mientras tanto, la visita a los vecinos no ayudó a la investigación en absoluto. Todos, sin excepción, hablaban de Alexa Sukletin como una persona decente e inteligente, siempre dispuesta a mantener conversaciones sobre diversos temas y ayudar en cualquier momento, cavar papas, arreglar fontanería y compartir carne y brochetas. Sin embargo, una de las residentes del vecindario recordaba que siempre le sorprendía que Sukletin llamara a los chicos chuletas. De todas formas, los investigadores lograron obtener algo valioso de los testimonios de los testigos. Resultó que durante todo el tiempo que el asesino vivió en Kainliken, unas 20 mujeres lo visitaron. Después de la detención del criminal, los residentes locales quemaron por completo la guarida del caníbal y crearon un vertedero en su lugar. Cuando llevaron a Alexa a la comisaría, lo apodaron el cocodrilo de Kazán. No negó que Lidia Fedorova muriera a manos suyas, pero al principio intentó distanciarse de otras víctimas. El asesino solo habló cuando lo confrontaron con pruebas irrefutables. Con una sonrisa tranquila, el verdugo les contó a los detectives cómo quitaba la vida a las personas y comía carne, siempre manteniendo su versión de purgar a la sociedad de elementos antisociales. Según él, nunca planeó comer esa carne en particular. La primera vez la cocinó para alimentar a un perro, pero como estaba borracho, decidió probarla él mismo. El asesino hizo un trato con los agentes, prometiendo recibir cigarrillos, té y 50 rublos por contar la historia de una víctima. Sukletin recibió su paga 6 veces, pero se negaron a pagarle en la 7ª ocasión después de sus revelaciones. Entonces, guardó rencor. Durante varios días se negó a salir de su celda y insultó a todos los que se le acercaron. Al mismo tiempo que el cocodrilo de Kazán, Madina también dio testimonio. Lloraba,
temblaba y juraba que no había participado en los crímenes, solo actuaba como cocinera. De sus declaraciones: No quité la vida a nadie yo misma, aunque admito que fui cómplice. Después de lo que sucedió, limpiaba cuidadosamente la casa para ocultar las pruebas. Hablaba de su compañero como de una persona cruel y peligrosa e intentaba convencer a la investigación de que el asesino la había obligado a ser cómplice mediante amenazas. A pesar de su sincero arrepentimiento, la acusación exigió la pena de muerte para ella, pero 100 páginas de confesiones sinceras y su cooperación con la investigación hicieron su trabajo. Madina recibió una condena de 15 años de prisión de máxima seguridad. La vida en prisión no fue fácil para ella. Las compañeras de celda, que la apodaron Dina y la picadora de carne, le declararon una verdadera guerra. Algunas provocaban peleas y otras se negaban categóricamente a estar en la misma habitación que ella. Varias veces, Madina fue trasladada de una prisión a otra, pero siempre enfrentó la misma, cálida, bienvenida. Cumplió su condena hasta el final y regresó al pueblo de Vasilievo, cerca de Kazán. Realmente lo hice por mi propia voluntad. Pero piensen por sí mismos. Esta es mi tierra natal. Crecí en una familia normal. Se justificaba ella después de ser liberada. Alexa Sukletin regaló al investigador Farid Zahiduddin unos zapatos de mujer hechos a mano con migajas de pan mientras estaba en prisión. En cuanto al propio Cocodrilo de Kazán, la investigación logró probar su implicación en 7 brutales asesinatos, y a pesar de sus numerosos trastornos mentales, se le consideró cuerdo. Durante una evaluación psiquiátrica, cuando un médico le preguntó si tenía miedo de un juicio severo, el verdugo respondió: ¿Qué me importa Dios? Yo mismo soy Dios y el diablo. No le tengo miedo en absoluto a la muerte. No quiero morir ahora, aún soy joven. La sentencia de muerte por fusilamiento de Alexa no sorprendió a nadie, incluyendo al propio asesino. En ese momento, el astuto criminal ideó un plan para prolongar su vida. Comenzó a afirmar que había cometido asesinatos y había comido carne fuera de Tartaristán, pero las autoridades rápidamente descubrieron su engaño. Bastaron unas pocas investigaciones en las ciudades que mencionó Sukletin para descubrir que estaba mintiendo. A Alexa Sukletin lo fusilaron en julio de 1987, según algunos informes, en 1994. En los últimos días de su vida, se dedicó a la artesanía, moldeaba pequeños zapatos de mujer con migajas de pan y los regalaba a los trabajadores de la prisión. Uno de los guardias aún conserva una tarjeta con la firma de Sukletin que dice: en memoria de mi primer encuentro con el caníbal.